Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a compartir una nueva cápsula bíblica de su Iglesia Bautista Maranata, El Olivar. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy bien. Estoy aquí esperando a ver qué me va a enseñar el Señor en esta nueva cápsula bíblica. Muy bien, esta es la número 3, cápsula bíblica número 3, resumen del estudio bíblico que solemos tener los días martes, pero aquí viene un resumen de lo que ya hemos conversado. Hoy respondemos la pregunta y creo que en varias cápsulas bíblicas más continuaremos con esta idea. ¿Por qué confiar en Dios? Amén. ¿Sí? Es importante saberlo, ¿cierto? Sin duda, sin duda. ¿Por qué confiar en Dios? Paradojalmente, para responder esta pregunta habría que responder preguntándonos a la vez, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendríamos que confiar en Dios? ¿Por qué no podríamos hacerlo? Consideremos que cientos de millones de personas aseguran que confiar en Dios es una alternativa extraordinariamente maravillosa y además es muy segura. Muy segura. Se lo dicen millones de personas, ¿por qué dudarlo tanto? Pero hay que preguntarse eso también, ¿no? ¿Por qué tantas personas aseguran esto con tanta claridad? Lo más probable es porque lo han experimentado en su propia vida, ¿sí? Aún así, a pesar de la gran multitud de testimonios que lo confirman en todo el mundo, porque no es una cuestión que se nos ocurre a nosotros, esto es algo que lo vemos a nivel mundial, hay quienes, a pesar de todo eso, todavía no dan crédito a este tipo de vivencias y tratan de hacer lo necesario para desprestigiarlas, en fin. Habría que preguntarse por qué tanta gente estaría interesada en mentir sobre algo así. ¿Es cierto que podríamos estar todos realmente equivocados en lo que creemos y sentimos en nuestro corazón? ¿Acaso lo que creemos en Dios, usted y yo, que ponemos nuestra confianza en Él, que hablamos de Él, que enseñamos de Él, ¿vivimos realmente confundidos y engañados por los dogmas de nuestra fe? ¿Será que todos los creyentes que hemos sido testigos de la obra maravillosa de Dios, solo hemos fantaseado y nos hemos autoconvencido de hechos que tal vez fueron casuales? ¿Será eso, Anita? No creo. Bueno, algunos piensan que tú y yo y los que depositan su confianza en Dios estamos equivocados y que somos absolutamente ingenuos, ignorantes, que no consideramos los hechos concretos de cada una de nuestras experiencias. Pero podemos confirmar que esto no es así. Estoy convencido que muchos hoy podemos testificar que Dios y su obra son absolutamente reales. Amén. Reales. Porque lo nuestro con Él es mucho más que un éxtasis sensorial, una experiencia mística. Esto es mucho más que eso. Por eso, con la libertad de conciencia, queremos declarar lo siguiente. No hay nada mejor que vivir la maravillosa experiencia de relacionarse con Dios y nada se compara a vivir permanentemente depositando nuestra fe en Él. Así es. Amén, así es. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a tan extrema declaración? Lo que acaba de decir Anita. En Dios podemos confiar. Pues hay algo que es muy concreto. Escuche bien. Creemos en Dios porque le hemos conocido. Creemos en Dios porque le hemos conocido. Si bien aún no en la plenitud misma, eso tendremos el privilegio en la eternidad, pero lo que hasta ahora nos ha sido revelado de parte de Él alcanza y sobra para acrecentar cada vez más nuestra fe. Amén, ¿cierto? Amén. Ahora, hay una verdad fundamental que lo explica esto. Y lo vamos a ver en las Escrituras, Anita. Sí, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la clave. La fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa. No oír algún cuento, alguna fábula desde el punto de vista mitológico, especulaciones, conspiraciones. No. Oír qué cosa, qué viene y acrecienta la fe, la palabra de Dios. Así que vamos a revisar qué más nos enseña su palabra sobre por qué y cómo confiar en Dios, en Él. Veamos otro pasaje bíblico. Salmo 105 dice, pues el Señor es bueno. Amén. Su amor inagotable permanece para siempre. Amén. Y su fidelidad continúa de generación
en generación. Y su fidelidad, ahí está confirmando lo fiel que es el Señor, continúa de generación en generación. Es decir, querido hermano, si hay algo que podemos decir de Dios, es que es fiel. ¿Y por qué? Porque Él lo dice. Él mismo lo está confirmando. Y nosotros damos fe de esto porque hemos visto su forma de cumplir cada una de sus promesas. Veamos otra más. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9, dice: reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Amén. Él es Dios fiel, Dios quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Amén. Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Amén. Él es Dios fiel, dice el pasaje, quien cumple su pacto. Eso es así. Se da testimonio de lo que Él ha hecho a aquellos que hemos experimentado cada una de sus promesas cumplidas y que se siguen cumpliendo en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, esto es absolutamente real y tenemos que en todo momento confirmarlo. Uno de los mayores problemas, eso sí, que tenemos los cristianos, es que a veces hablamos de algo que en verdad no conocemos. Aún de algo que ni siquiera hemos experimentado. Pablo lo declara ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, para que lo revise en casa. Es decir, muchos hablan desde el punto de vista teórico, ¿no? Teóricamente sobre experiencias espirituales que incluso han vivido otros, tal vez la leen en un libro y le es suficiente como para enseñarlo a otros, pero no han sido ellos los propios testigos de ese actuar de parte del Señor, sino que hablan de experiencias de otros o simplemente de teorías, de cuestiones teóricas. Pero por eso vuelvo a decir, no son muchos los que hablan y enseñan lo que a la vez han experimentado en su propia vida. Algo similar a lo que Jesús denunció en relación a los religiosos de su época. Se acordará, ¿no? Cómo les dijo a los saduceos, a los fariseos, a los escribas. Veamos un pasaje que comparte sobre esto. Sí, en Juan 8, del 50 al 55 dice: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Ahí está, ¿ve? Pero ni siquiera lo conocen, les dijo el Señor. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Aquí estamos entonces tomando el primer punto de ¿qué debemos hacer para depositar nuestra confianza plenamente en Dios y ver los frutos de aquel grado de compromiso con Él? Estamos diciendo que la clave está en conocer a Dios. El Señor les declaró a estos religiosos: ustedes ni siquiera lo conocen. ¿Cómo pueden entonces hablar algo que ni siquiera lo pueden manejar, teóricamente hablando, pero nunca lo han experimentado? ¿A qué se refiere? A una relación estrecha con Dios. Y lo obedezco. Y Él, claro, por supuesto, y lo obedece. Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Bueno, veamos entonces el primer punto. El primer punto es conocimiento de Dios. Podremos conocer a Dios. Ahí está. Bueno, déjame explicar nuevamente cuál es la pregunta. ¿Cómo podemos confiar más en el Señor? ¿Y por qué confiar en Él? Bueno, estamos respondiendo esto y para ello vamos a ver este primer punto. Si quiero realmente poner mi confianza en Él, entonces requiero conocerlo y conocerlo en profundidad. Conocimiento de quién es Él. Ese es el punto. ¿De quién es Él? Cuando yo no sé quién es Él, no entiendo lo que Él hace. Porque debo comprender quién es Él para comprender además lo que hace y cómo lo hace. Sabemos, por ejemplo, que Dios es amor. Entonces comprendemos su grado de misericordia, su grado de amor, porque perdona, por ejemplo, ¿no? Lo primero entonces repetimos el conocimiento de quién es Él. De quién es Él. O sea, de Dios. Correcto. Primero nos concentramos en ello para luego comprender lo que Él hace. Es necesario el conocimiento bíblico, no lo mío, sino lo que Él revela de sí mismo. Debemos reconocer que tristemente aún hay personas que hablan de un Dios con quien ni siquiera se relacionan, algo que se nota en su forma de vivir, que queda en evidencia en cómo se desenvuelven en este mundo.
Usted lo habrá notado. Por ejemplo, hay muchos que han conocido la religión, la liturgia, los rituales evangélicos, las estructuras denominacionales y otra serie de cosas que son solo anexas a la fe y que en el fondo no necesariamente muestran al Dios verdadero ni nos ayudan a relacionarnos íntimamente con Él. Lo peligroso es que algunas de estas prácticas que recién mencioné son tan comunes en las iglesias que hasta parecen ser parte de los mandatos divinos, pero si lo analizamos bien nos damos cuenta que no lo son. Penosamente aquellos que han conocido solo esto son los primeros que con rapidez terminan alejados de ¿qué cosa, Anita? Del camino verdadero del Evangelio. Del Evangelio y a veces de la misma congregación. Se van como porque no hay consistencia, no están los cimientos ahí fuertes para establecer sus compromisos con el Señor y con la iglesia en la que participan, porque han conocido cosas muy anexas y superficiales por sobre la verdadera fe en Dios. Ahora, ¿qué podemos decir? El punto es que el problema es que no conocieron al Dios bíblico y viven las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque estos no lo conocieron según las Escrituras. Ese es el punto. No se trata de otra cosa, sino conocerlo según las Escrituras lo dan a conocer. Es muy probable que debido a un déficit en su discipulado o ausencia de él, terminaron creando una propia figura o imagen y conceptos sobre aquel Dios con D minúscula o un Dios imaginario, no el Dios real descrito en las Escrituras. Bueno, eso impide que tengamos esa relación necesaria estrecha de comunión con el Señor. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que el Dios de poder, que transforma, que hace milagros, ¿qué más? Que cambia las circunstancias y que nos ama de forma sin igual, está descrito exclusivamente por las Sagradas Escrituras. Así es. El punto está en que si queremos confiar plenamente en Dios, no es suficiente, vuelvo a remarcar, lo que pensamos o imaginamos sobre su persona. Tenemos que conocer lo que Él mismo dice de sí. ¿Sí? Conocer su propia descripción. Si quieres que tu fe se vea incrementada de modo que nada la desmotive o la limite, entonces es prioridad conocer lo que Dios revela de sí mismo. Por eso entonces, que la primera experiencia de un verdadero creyente está en el conocimiento de lo que Dios dice de sí, que eso le llamamos la revelación bíblica. La revelación bíblica, dejando de lado las ideas, esas sensaciones o conceptos personales sobre la figura de Dios, que aunque muy sinceras pueden ser, pero también pueden estar sinceramente equivocadas, ¿ok? Entonces, en resumen, si quieres confiar de manera eficaz en Dios y en sus promesas, es necesario que conozcas las Escrituras. Así es. Así sabrás quién es Dios, lo que Él hace y el plan perfecto para tu vida. Así es. Puedo afirmar que si te atreves a conocer primeramente la Biblia con la seriedad que esto implica, el estudio bíblico y todo ello, inevitablemente conocerás de verdad al Dios descrito en ella y podrás saber por qué puedes confiar finalmente y con plenitud en Él. Entonces, acuérdate de esto. La verdadera confianza, aquello que nosotros llamamos fe en Dios, está directamente relacionado al nivel de conocimiento que tenemos de Él. Si tienes poca fe, preguntémonos, ¿cuánto conoces de Él, del Dios bíblico? De lo que la Biblia dice de Él, de lo que Dios dijo de sí mismo. A mayor conocimiento de Dios, mayor fe. Así es. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por todo. Amén.